Es un diálogo de una extensión breve y un final aporético. Aporético significa problemático, ¿sí? Por lo cual no puede encontrarse una definición clara y unívoca de qué sea la valentía. Por lo general, ya saben que, o no saben, que el personaje principal de los diálogos platónicos es Sócrates, quien, aplicando el método de la mayéutica, va llevando a los interlocutores para que definan algún concepto. En este caso es la valentía, pero como acá dice en esta aclaración, en este diálogo no se llega a una definición de lo que sea la valentía. Profe, antes de que siga, le quería consultar algo. ¿Sí? Nosotros acá en filosofía, cuando hablamos de diálogo, ¿viene a ser lo mismo que el diálogo en la comunicación o tiene otro significado? Acá nos estamos refiriendo a los diálogos platónicos, son los libros que escribió Platón en forma de diálogo. ¿Sí? Pero es como una conversación, digamos, tiene otro significado. No, Eso es lo que yo preguntaba. es exactamente una conversación. Ah, Ya bien. vamos a ver que hay varios personajes y van charlando entre ellos. Ese es Ah, el modo en que escribe Platón. no, yo pensaba que dentro de filosofía eso tenía otro significado, por eso le preguntaba. No, no, no. Es así, es un diálogo, una conversación. Bueno, si bien el tema central es la virtud de la valentía, la discusión acerca de la misma está enlazada con otras cuestiones como la educación de los hijos y la aseveración de que la virtud de la valentía está en relación con la virtud en general. ¿Sí? Entonces, se habla de la educación de los hijos y de la virtud en general, no solo de la valentía. Siguiendo el método socrático, conocido como mayéutica, mayéutica es el arte de ayudar a dar a luz, no de dar a luz. ¿Sí? La madre de Sócrates era partera, por eso ayudaba a dar a luz bebés, y Sócrates dice que él ayuda a dar a luz conceptos. Los personajes son llevados a reconocer la ignorancia acerca del tema en discusión e invitados por Sócrates a emprender la búsqueda del concepto de valentía, es decir, a poder dar a luz sus propias ideas. Entonces Sócrates lo que hace es ayudar a los interlocutores para que puedan dar a luz justamente estos conceptos. Esperen que voy a poner para grabar. Bien, continuemos entonces. Los personajes del diálogo This call is now being de recorded. Sócrates son Laques, un general que combatió junto a Sócrates, Nicias, es otro militar y político de gran cultura, Lisímaco y Melesias, que son ciudadanos honorables, descendientes de ilustres personajes de la política, pero que no han realizado nada digno de su ascendencia. Bien, y hay otros dos personajes que son hijos, ¿sí? Son Arístides y Tucídides, que son hijos de Lisímaco y Melesias. Los personajes se encuentran en un gimnasio de Atenas, luego de asistir a una representación de una oplomaquia, es decir, de una simulación de combate con las armas que usaban los hoplitas. Recuerden que los hoplitas eran los soldados armados que iban al frente de la batalla. Bien, entonces están en una exhibición y allí comienzan a conversar acerca de la valentía. Este diálogo platónico plantea el problema de la unidad de las virtudes, ¿sí? Es decir, si están unidas todas las virtudes. Por eso es que no solo habla de la valentía, sino de la virtud en general. Y la relación de la virtud con una ciencia o episteme. Este tema será planteado por Platón con mayor profundidad en diálogos posteriores. Bien, entonces esa es la introducción del práctico como para que ustedes se guíen acerca de la temática y de los personajes. Después les he puesto un esquema de las partes que componen el diálogo. Tenemos una primera parte, hay un tema introductorio que es la conveniencia o no del combate en armaduras, ¿sí? Entonces, está la posición de Nicias
y la posición de Laques, que son estos dos generales. Luego, el tema de enseñar o no a los hijos el combate en armas deriva en el tema de la educación del alma. Luego hay una definición de lo que es el experto en general y del experto en el cuidado del alma. Luego viene una segunda parte. Aquí ya se intenta definir lo que es la valentía. Entonces tenemos la posición de Laques y la posición de Nicias, que son estos dos generales. Laques va a decir, en primer lugar va a dar una definición de la valentía que va a ser no huir en la guerra. Luego da una segunda definición de la valentía, que sería la perseverancia del alma. Pero esa perseverancia puede ser acompañada de sensatez. Si va acompañada de sensatez es buena y bella, y si va acompañada de insensatez va a ser dañina y mala. Y hay una tercera definición de Laques acerca de la valentía, que es como una perseverancia sensata. Todo esto van a ver que Sócrates va guiando la discusión, ¿sí?, entre los interlocutores. Luego está la posición de Nicias, da una primera definición de la valentía como cierta sabiduría. Ahí enlaza entonces esta virtud de la valentía con el conocimiento. Después da una segunda definición, que es conocimiento de lo temible y lo inofensivo, pero tanto en la guerra como en otras circunstancias. Entonces el experto va a ser aquel hombre sensato. Después hay una crítica de Laques a la segunda definición de Nicias, hay una defensa de Nicias de su definición, y finalmente la crítica de Sócrates. ¿Qué es lo que va a decir Sócrates? Que Nicias definió la virtud entera, en general, no una parte de ella. Entonces, la conclusión es que no se logra definir a la valentía. El diálogo no termina con una definición, ¿sí? Por eso decíamos que es un final aporético. Aporético viene de aporía, que significa problema. Bien, entonces es un esquema para que ustedes se ubiquen cómo está, cuál es la estructura del diálogo. Y después vienen las actividades. Punto 1, defina el tema o los temas centrales del texto. Señale cuál era la meta de la educación para un ateniense. Reproduzca los argumentos por los cuales Nicias defiende el combate en armaduras y Laques lo considera inútil para la educación de los jóvenes. Cuarto, cómo se define al experto en el diálogo. Quinto, cuál es la relación que se establece en el diálogo entre educación y virtud política o arte de gobernar. 6, lea el siguiente comentario al diálogo de Laques y responde. Bien. O sea, que hasta el número 5 es específicamente acerca del diálogo. El punto 6 ya tiene que ver con este otro comentario de esta autora, ¿sí? Entonces, después de leer este texto, tienen que señalar cuáles son para la autora, para esta autora, Ute Schmidt, cuáles son para la autora las implicancias de la valentía concebida como perseverancia del alma. Y B, ¿está usted de acuerdo con la autora, con lo que la autora afirma, cómo concibe usted a la valentía? Bien, entonces, esas son las preguntas que tienen que contestar acerca de Laques. Bien, pongamos el diálogo entonces. Esperen un momento que ahora lo bajo de nuevo. Si alguien lo quiere ir buscando en su computadora también lo pone. ¿Alguna pregunta acerca del práctico?
ver si lo podemos compartir. En un minuto. Dejamos de presentar. A ver, me fijo que lo que están escribiendo. Sí, los otros prácticos el 9 de julio. A ver, esperen que comparta. Láquez. Aquí estoy, parece que estamos hoy día con mala suerte. Bien, ¿están viendo el diálogo o no? ¿Se está compartiendo? No, profe. A ver, lo vuelvo a poner entonces. Creería que ahí me avisan. Sí, Ahí sí profe. se ve. Bueno, les pediría entonces que alguien, yo voy a leer la parte de Lisímaco y después vienen otros dos personajes, Nicias y Laques, que alguien lea para no ser yo la única que lea todo si les parece. Así que, bueno, yo comienzo a leer lo de Lisímaco y después alguien, por favor, se ofrece para leer el siguiente personaje. Bien, entonces va a hablar Lisímaco. Hola, Nicias y Laques. ¿Habéis visto a ese hombre armado que acaba de trabajar en la esgrima? Cuando Melesias y yo os suplicamos que vinieseis a ver este espectáculo, no os dijimos las razones que nos movían para ello, pero os la vamos a decir ahora en la persuasión de que podemos hablaros con toda confianza. La mayor parte de las gentes se mofan de esta clase de ejercicios. Recuerda que están haciendo las exhibiciones, ¿no? Con las armas de los hoplitas. La mayor parte de la gente se mofan de esta clase de ejercicios y cuando se les pide consejo, lejos de manifestar su pensamiento, solo tratan de adivinar el gusto de los que les consultan y hablan siempre contra su propia opinión. Respecto a vosotros, sabemos que a una extrema sinceridad unís una capacidad muy grande y por lo mismo esperamos que diréis ingenuamente lo que pensáis sobre lo que tenemos que comunicaros. He aquí a lo que viene a parar todo este preámbulo. Cada uno de nosotros tiene un hijo, helos aquí presentes, ¿sí? Recuerden que están Arístides y Tucídides, que son los hijos. Este hijo de Melesias lleva el nombre de su abuelo y se llama Tucídides. Aquel que es el mío tiene el nombre de mi padre y se llama Arístides como él. Entonces, Arístides y Tucídides son los hijos de dos de los personajes. Estaba emitiendo un compañero. Hemos resuelto procurar su mejor educación. Ven que ahí comienza el tema de la educación de los hijos. Y no hacer lo que acostumbran los más de los padres, que desde que sus hijos entran en adolescencia, los dejan vivir a su libertad y capricho.
Nuestra intención es vigilarlos con el mayor esmero sin perderlos de vista. Y como vosotros tenéis también hijos, hemos creído que cual ninguno habréis pensado en los medios de hacerlos muy virtuosos, ¿sí? Ahí está la preocupación de los padres por que los hijos sean virtuosos. Y si esta idea nos ha ocupado seriamente por ser vuestros hijos demasiado tiernos, hemos creído que llevaréis muy a bien este recuerdo sobre un negocio que no debe aplazarse y que conviene que deliberemos aquí todos juntos sobre la educación que debemos darles. ¿Sí? Entonces están allí hablando sobre la educación de los hijos. Aunque este discurso os parezca largo, es preciso, si os place, Nicias y Laques, es a los que se está dirigiendo, que tengáis la bondad de oírme sobre este punto. Sabéis que Melesias y yo tenemos más la mesa y que estos hijos comen con nosotros. Nada os queremos ocultar y como os dije al principio, os hablaremos con entera confianza. Tanto este como yo conversamos con nuestros hijos refiriéndoles las muchas proezas que nuestros padres hicieron, tanto en paz como en guerra, mientras estuvieron a la cabeza de los atenienses y de sus aliados. Pero desgraciadamente nada semejante podemos decir de nosotros mismos. Es decir, ellos hablan de de los abuelos de sus hijos como personas que han hecho cosas grandiosas, pero ellos mismos consideran que no han hecho lo suficiente como para brillar en la polis. Pero desgraciadamente nada semejante podemos decir de nosotros mismos. Sonrojamos en su presencia. No tenemos que echar la culpa a nuestros padres. Porque desde que fuimos crecidos, nos dejaron vivir en la y en una licencia que nos han permitido, que estaban ellos entregados al servicio de los demás. Es decir, critican a sus propios padres que no los han educado correctamente en la virtud y no quieren repetir esto con sus propios hijos. Por esto es por lo que no cesamos de amonestar a nuestros hijos, diciéndoles que si se abandonan y no nos obedecen, se deshonrarán. En lugar de que si se aplican, se mostrarán quizás dignos del nombre, es decir, de la estirpe que tienen. Ellos responden que nos obedecerán y en vista de esta promesa andamos indagando lo que deben aprender y la educación que debemos darle para tanto cuanto sea posible. Algunos han dicho para un joven que aprender esgrima. Y para ello nos ha ponderado hasta el cielo a este hombre que acaba de y nos ha dado que saber. Nosotros hemos creído que debíamos venir a traeros vosotros, no solo que pudierais recibir, sino también para que nos Profe, no se escucha. Se la escucha entrecortado, profesora.